Amados hermanos, damos inicio a esta sesión, dándole gracias al Todopoderoso, y es el que nos permite estar reunidos y que sea de edificación, que las palabras que salgan de nuestra boca sean guiadas por el Espíritu de Santidad para su edificación y provecho, en el nombre de Yahushua. El, el tema anterior, o sea, la parte anterior, el sábado, el jueves anterior, estuvimos hablando del inicio del infierno, porque se tiene un concepto de que cuando somos liberados del mundo, somos llevados al corroborando y sosteniéndonos de la palabra bendita de la Torá y lo que registra en ella, hacemos la comparativa con lo que aconteció al pueblo de Israel. El Todopoderoso ya le había dado a Abraham, nuestro patriarca, por revelación y visión, lo que iba a acontecer a su descendencia después de X cantidad de años, hasta que se dio en tiempo de Moshe, a quien utilizó el Todopoderoso para entonces encaminar esa liberación de su pueblo de Mitzrayim, y lo llevó al desierto. Y tomamos un pasaje de inicio que está en Shemot, ¿verdad? En el libro de Shemot, Éxodo, capítulo 5, verso 1, en el que Moshe y Aarón se le aproximaron al Paró para decirle que los dejara ir a celebrar una fiesta en el desierto. Esta parte de la fiesta, claro, es algo muy, muy profundo, significativo, que con el favor del Todopoderoso vamos a ir recreando y deduciendo en ello. Algunas veces se equipara a lo que es el evento de los que fue el Sinai, ¿verdad? Cuando se dio la Torah, cuando el Todopoderoso le habló al pueblo de Israel desde la montaña y su voz se escuchó a través de los mensajeros. Y había una gran conmoción allí, ¿no? Por el evento que estaba sucediendo. Y se dio. Entonces, el pueblo dijo, bueno, habla tú con el Todopoderoso y nos dice lo que Él nos quiera decir, para que no muramos. El Todopoderoso estuvo de acuerdo. Así lo relata, parafraseando un poco ese capítulo de Shemot, ¿verdad? Y del cual es muy significativo para este tema. También tocamos un punto muy importante, de que en este tiempo, a través del Mesías Yahushua, somos librados también. Entonces, al ser librados por medio de Yahushua el Mashiach, también somos conducidos a un desierto como lo ocurrió a Israel, no en la manera literal, sino una manera de vivencia diaria. Se identificarán algunos aspectos que encierran una vida en el desierto, el pueblo en el desierto, y todo lo que aconteció, porque el Todopoderoso era el que estaba sobre ellos, con una columna de nube y una columna de fuego que los guardaba. También les dio maná, les dio codornices, no se le hinchaban los pies, la ropa y los vestidos y las sandalias no se le envejecían. Ocurrieron muchísimos milagros. Sin embargo, el pueblo, muchos en el pueblo, para no decir que todos, muchos en el pueblo hicieron cosas que no eran agradables a mi padre. Entonces, con el Mesías, se tiende a ocurrir esto, amados hermanos, sucede así. ¿Y qué debemos hacer entonces si nos damos cuenta de esto? En esta segunda parte vamos a tocar un poco eh, de cómo es la vida en el desierto ahora con el Mesías, ya estando en ella, Él nos liberó. Uno de los puntos y factores importantes es que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, así como describe la carta de Shaul a los Efesios en el capítulo 6, verso 2. Este pasaje nos entona o nos da una guía a una guerra llamada espiritual. Lugares invisibles, cosas que no se perciben al ojo de cualquier persona, ¿verdad? Sin embargo, cuando llegan estos ataques mediante situaciones al creyente, al que está leyendo las escrituras,
estando en el desierto, donde se puede enfocar de una manera, sea familiar, laboral, económica, de salud, de comunidad, entre otras, eso se puede tornar un campo de batalla. Recordemos de que también el pueblo de Israel tuvo batallas en el desierto. El Todopoderoso le dio la victoria, bendito sea. Cuando le dije, vayan, porque ya yo los he entregado. Y ellos fueron y vencieron, bendito sea nuestro Padre. Pero podemos fallar nosotros por ello. Hermano Francisco y posteriormente nuestro hermano José Luis para caer. ¿Sí? Cuán importante es identificar al enemigo y cómo podemos vencerlo, ¿verdad? Y para nuestro hermano José Luis, para compartir esta misma sección, ¿qué sucede de llevar ídolos al desierto? Porque recordemos de que Israel fue tomado de una nación que tenía deidades por todos lados, dibujitos, figuritas, hasta calcomanía, por decirlo así. Entonces, algo posiblemente se habrán llevado, cosa que hace que la persona mire para atrás. Entonces, si nos pueden comentar con respecto a esto, amados hermanos, hermano Francisco. Así es, amado Ahmoshiach. Y creo que una de las grandes cosas que los enviados, los apóstoles siempre nos enseñaron fue, o instruyeron, recomendaron y también dieron como mandato a las comunidades, fue siempre vestirse del maestro, siempre prevalecer, siempre confiar, siempre saber que las pruebas son pasajeras, que a muchas personas, o que cuando llegan las pruebas uno parece que son eternas, e incluso a veces pensamos que esas pruebas nos van a destruir. Recordemos siempre que la palabra nos dice que nuestro Padre no coloca una carga sobre nuestros hombros que nosotros no podamos llevar. Hay algo que también nos enseña Shaul, nos enseña Pablo, que nosotros somos libres, obviamente, somos libres, hemos conocido la verdad, estamos en ese proceso de entendimiento y aplicación de la verdad y por ende, como lo enseñó nuestro Mesías, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Nosotros nos estamos liberando, no es que ya somos plenamente libres, no, todavía estamos en ese proceso y vamos a continuar en un proceso progresivo, como siempre lo decimos, mientras más obediencia, mientras más determinación para obedecer haya, más revelación de la palabra va a venir. Sí, eso es algo condicional. Mientras más disponemos nuestro corazón, nuestra vida para obedecer, más nuestro Padre nos va a dar de su espíritu, nos va a capacitar para que nosotros podamos servir de algo. Así sea para abrir la puerta, para que los demás entren, sea física o sea metafórica, para algo tenemos que servir, pero eso también va a ir capacitando a nuestro Padre con su palabra. Y las pruebas siempre van a venir de una u otra manera. Nosotros, si todo el tiempo vemos este tipo de patrón, es un patrón que se repite en las escrituras. ¿Quién no ha visto en todas las escrituras que se repite que siempre nuestro Padre trata con las personas, les hace pasar pruebas, permitió que Israel fuese castigado por otros pueblos, pero los utilizó incluso otros pueblos como vara para azotar a Israel, pero también después demandó de esos pueblos que se les fue la mano al momento de castigar, al momento de tocar a Israel. Nuestro Padre utiliza incluso a otras personas también como látigo. A Israel utilizó naciones para que fuesen látigo para Israel, pero a ese látigo, a esos países, a esas naciones que sirvieron como látigo para nuestro Padre, se les fue la mano. Y después nuestro Padre ajustó cuentas con esas naciones. Y también dice la Escritura que va a ajustar cuentas con otras naciones que se han propasado, que a pesar de que se les ha permitido que sean vara de juicio para Israel, también se les va a juzgar por haberse pasado de la raya, por haber pasado la línea roja. Entonces, ¿qué sucede con esto? Nosotros para la vida del creyente, cuando nosotros traspolamos, cuando nosotros analizamos nuestra vida y dijimos en el compartir, en la enseñanza pasada,
de que la gente a veces piensa que cuando llegamos a las raíces hebreas de la fe, ya todo es Alicia en el País de la Maravilla, ¿no? Que ya todo es color de rosa, ya todo va a estar bonito, ya no va a haber sufrimiento, ya el dinero va a fluir, ya uno va a tocar el botoncito y automáticamente todas las bendiciones van a fluir. Y eso no sucede de esa manera. Todavía no somos seres divinos, recordando que la divinidad, la naturaleza divina también se nos promete a nosotros. Mi opinión es que eso va a suceder cuando realmente ya tengamos naturaleza divina, ya vamos a tener una conexión, ya no vamos a sufrir, ya no vamos a padecer el calor, ya no vamos a tener hambre, a pesar de que nuestro Mesías, cuando tuvo naturaleza divina, él igualmente comió con sus discípulos, les asó unos pescados a Kefa y a los discípulos que estaban allá, me imagino, compartió con sus discípulos por aproximadamente 50 días y estuvo allí, ¿sí? Pero, ¿qué sucede, amados? Todavía no hemos llegado a ese punto. Ese es el punto que queremos alcanzar y que para poder alcanzarlo debemos perseverar. Y allí es donde está la cuestión. En ese perseverar significa que debemos superar obstáculos, debemos superar situaciones, debemos superar pruebas. ¿Y cuán determinante es para un guerrero? Porque somos guerreros, pero algo que dijo Shaul es que somos, a pesar de que somos libres en el Mashiach, ahora somos libres pero del mundo, pero ahora somos siervos, obdim, somos esclavos del Mashiach. Es decir, que ya no nos mandamos nosotros solitos, ya nosotros no nos servimos a nosotros solitos, ya nosotros no nos regimos nosotros solitos, sino que ahora nosotros estamos esclavizados para el Mashiach. ¿A quién de ustedes no le ha pasado en algún momento? A mí sí me pasó, yo voy a ser todo lo más sincero posible en este momento. En algún momento de mi vida yo dije, voy a estudiar la escritura, vivir la escritura yo, para enseñar a mis hijos y a mi esposa, aun cuando la tenga, porque para ese tiempo no tenía esposa, cuando lo pensé de esa manera. Pero después automáticamente llegó la palabra en mi mente, tú no te mandas solo, tú me sirves a mí, es para donde yo te mande, es lo que yo te diga, si tú te quieres callar, esa es tu voluntad, pero tú no vienes a hacer tu voluntad, sino mi voluntad. Y fue como que solamente me llegó el pensamiento, el de molestia en ese momento por ciertas situaciones y automáticamente tuve ese encontronazo con el espíritu de santidad de nuestro Padre que me estaba diciendo de esa manera. Entonces, se presentan las pruebas, se presentan las luchas y coloquémosles la cara a la situación, la circunstancia que le queramos colocar. Hay situaciones que vienen para probarnos, hay situaciones que son determinantes, o todas las situaciones vienen para probarnos. Todos los días somos probados, todos los días padecemos, todos los días vivimos situaciones en las cuales nosotros somos probados de una u otra manera. Nuestro trato, nuestra forma de reaccionar, aún estando solos, qué es lo que vemos, cómo actuamos, cómo utilizamos incluso nuestro celular, hasta en las cosas más mínimas de nuestras situaciones, de nuestro diario vivir, si oramos, si no oramos. Todos los días, mis amados, es una constante prueba y dedicación. Y hay algo que un Ben Israel, un discípulo, un talmid de Yahoshua debe tener y se llama disciplina, se llama constancia. Y hay cosas que nosotros diariamente sí o sí debemos hacer, sí o sí, porque si no las hacemos, corremos el riesgo de empezar a tambalear y a que esos cimientos que hemos ido formando se empiecen a debilitar. Porque no crea que esas bases que echamos hace tiempo no se pueden debilitar. Sí se pueden debilitar. Pero es muy importante para el guerrero y la guerrera de Elohim que aprendamos a reconocer frente a qué cosa estamos batallando. Si estamos luchando en contra de situaciones del adversario, si estamos luchando en contra de nuestras propias concupiscencias, si estamos luchando en contra de nuestras propias consecuencias de nuestro viejo yo, o si estamos luchando incluso en contra de situaciones que deben de ser normales para un hijo de Elohim, para un discípulo del Mashiach. Recuerden que tenemos anécdotas de los discípulos de los Shaliachim. Imagínense ustedes que nosotros vayamos en la calle y que nos digan, esos son creyentes en Yahoshua, agárrenlos, y que nos agarren y que nos empiecen a azotar en la espalda, a darnos varazos, y que después de que nos den varazos, nos golpeen, nos dejen medio muertos.
salgamos alegres y gozosos porque fuimos dignos de ser golpeados por llevar a nuestro Mesías como un estandarte. Eso sería para el mundo, eso sería una total locura. Pero tenemos la anécdota en las Escrituras de que los discípulos salieron gozosos porque los habían azotado por estar predicando a Yahushua. Entonces, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Sí, claro que sí. Pero también hay situaciones en las cuales está involucrada la carne y la sangre. Y muchas de esas situaciones procuremos de que no sean nuestras propias concupiscencias las que estén creando situaciones que se estén contraponiendo y siendo obstáculos para nosotros mismos. Ahí es donde nos hace falta algo que viene del Espíritu de nuestro Padre y se llama discernimiento. Discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual es tan necesario, es ultra necesario para un discípulo del Mashiach, para poder determinar frente a qué se está enfrentando. Si es algo espiritual, si es algo carnal, si es la concupiscencia de los demás o tuya, o si estamos confrontando ataques demoníacos, espirituales, falsas doctrinas. Por eso es muy importante, mis amados, que en sus oraciones todos los días, pidámosle a nuestro Padre discernimiento de su espíritu, para que de esa manera podamos determinar frente a qué estamos constantemente y cómo utilizar siempre la palabra para poder confrontar esas situaciones. Adelante, mi querido José Luis, con la pregunta que le hizo nuestro querido Amos J. Si tiene algún comentario adicional, bienvenido sea, mi Aj. Bueno, mientras estaba escuchando sobre lo que decía de poder identificar lo que tiene que ver los tiempos que vivimos, identificar cuál es la causa por la cual uno está atravesando, saber identificar si es uno mismo, como decías. Y eso es lo que muchas veces en mi tefilá levanto hacia mi Padre, que me pueda llevar, guiar, conducir, que me dé discernimiento, muchas veces hasta con quién estoy, qué intenciones tienen las demás personas. Hasta todo eso involucro en la oración porque sabemos que muchas veces los impíos están para hacer maldad, para cometer pecado. Entonces en todo tiempo pidiendo discernimiento, pidiendo al Padre que nos conduzca, que nos dé sabiduría, inteligencia para conocer el camino que tenemos que transitar. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, dice la Escritura. Entonces pedimos al Padre sabiduría para que nos guíe en el camino. ¿Para qué? Para que nadie nos pueda engañar. Nadie nos pueda engañar. En cuanto a espíritus inmundos, sabemos que las palabras del mismo apóstol del Shalía dijo que nosotros no ignoramos las maquinaciones del enemigo y que él conocía el campo espiritual y que muchas veces somos atacados. Por supuesto que somos atacados. Muchas veces ha sucedido que hemos sido atacados, muchas veces, incluso hay hermanos que han tenido experiencia en la noche, en su reposo. Entonces muchas veces nuestra oración diciendo, Padre, guarda y protege, que nada altere, que nada invada el descanso reparador de tus hijos. Porque sabemos de que muchas veces hubo ajines que han tenido ataques satánicos en las madrugadas, estando descansando, estando dormidos, y fueron ataques del enemigo. Entonces pedimos siempre a nuestro Padre que pueda guardar y proteger nuestro descanso. En cuanto a la pregunta, si bien, para cerrar, que me venía a la mente de que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Elohim para destruir fortalezas. Y sabemos que esas armas que nosotros que tenemos, que el Padre nos ha capacitado, la tefilá, el ayuno, la lectura de la palabra, la meditación, crea ese hábito, ese ambiente, esa atmósfera espiritual de conexión con la Sagrada Escritura. Eso hace de que nosotros continuamente estemos cultivando, y nuestra mente esté siendo renovada, moldeada, edificada con la Sagrada Escritura. En cuanto a la pregunta que decía ¿qué sucede de llevar ídolos al desierto? Hoy en la mañana, mientras estaba
preparando, pidiendo al Padre la sabiduría, que nos guíe, que nos conduzca. Más allá de que de buscar, tratar sabemos que hay versículos bíblicos, pero que el Padre nos guíe. Uno de los eventos triste, podríamos decirle, de decadencia espiritual en la emuná, de no reconocer a Elohim como el liberador, es cuando el pueblo de Israel entra en apostasía, entra en incredulidad. Y uno de esos eventos es cuando el pueblo decide crear el becerro de oro. La esclavitud de ellos venía por dentro, ellos estaban esclavizados en su manera de pensar, sabiendo y viendo un poco de lo que tiene que ver con los ídolos de Egipto, de Horus, de Osiris, y cuántos ídolos que tenían los egipcios. Esa cultura quedó en ellos de adorar ídolos, de hacer deidades, y en el desierto, a la espera de Moshe, que había subido al monte Sinai para traer las 10 Dabar, el pueblo se desesperó. ¿Y qué pasó? Entró en desobediencia. Esto me enseña algo de que muchas veces una de las cosas que tenemos que saber es esperar y tener paciencia, sabiendo que las mismas promesas de nuestro Padre se reciben con paciencia, las promesas. Este pueblo se desesperó y entró en idolatría. En el medio del desierto comienza a edificar un becerro de oro. Esto trajo juicio del Padre sobre el pueblo de Israel. Y una de las cosas para leer quiero leer un versículo en Culto al Becerro de Oro, la versión BIN de Shemot, capítulo 32, Éxodo, capítulo 32, versículo 6. Dice así: temprano al día siguiente, el pueblo presentó ofrendas quemadas y trajo sacrificio de bienestar. Se sentó a comer y a beber y luego se levantó a danzar. Otras versiones dicen que el pueblo se levantó a jugar, comenzó a beber, comenzó a estar en un libertinaje. Entonces, ¿qué trajo ese libertinaje? El producir deidades o ídolos en medio del desierto. Entonces, hoy en la actualidad, ¿qué podríamos decir? ¿Qué llevar ídolos al desierto? Es cuando el pueblo de Israel trató de vivir independientemente del Padre Celestial. Incluso dijo: aquí está Israel, tus dioses, tus deidades que te sacaron de Egipto, atribuyendo al becerro de oro la liberación del pueblo de Israel. Entonces tenemos que entender de que muchas veces cuando una persona comienza a vivir una vida paralela, no dependiendo del Padre, o poniendo como prioridades otras cosas, es allí donde yo estoy formando un becerro de oro. Yo sé y conozco hermanos que entraron en tefilá, entraron en la enseñanza, en la lectura, que estuvieron continuamente permaneciendo en esa actividad espiritual. Pero con el tiempo decayeron. ¿Por qué? Porque dieron más prioridad al trabajo, a otras cosas, a este mismo mundo que es como un becerro de oro. Yo creo que el mismo mundo representa un becerro de oro que puede ofrecerte esto, estimado Sajín, que me están escuchando, que te puede ofrecer esto, te puede ofrecer comer, beber, danzar. De hecho, creo que estas fiestas paganas, como Navidad, como Año Nuevo, son como un becerro de oro, donde la gente va a ofrecer a esa deidad, se levanta a comer, a beber y a danzar, a jugar, como dice en otro pasaje. Quiero leer otro pasaje bíblico en Amós, capítulo 5, versículo 25, que dice así: me ofrecieron ustedes, hace una pregunta,
¿Me ofrecieron ustedes sacrificio o oblación aquellos 40 años en el desierto, oh casa de Israel? Y ustedes cargarán a su rey y a Sicú y a Quillún las imágenes que ustedes han hecho de su deidad astral, cuando yo los envié al exilio más allá de Damesec, dijo aquel cuyo nombre es Yahweh de los ejércitos. Hay una pregunta. ¿Me ofrecieron ustedes sacrificio? ¿Qué me ofrecieron en el desierto? Sino que la versión Reina Valera dice que sacrificaron a Moloch, llevaron el tabernáculo de Moloch al desierto. Entonces, hay tabernáculos que uno puede llevar al desierto de deidades. Y esto pueden ser desde hábitos, desde prioridades que tenemos que no tienen nada que ver con la Sagrada Escritura. Yo creo que llevar ídolos al desierto en cierta forma, el hombre muchas veces tiene esa necesidad de querer adorar, ver, fabricar una imagen, un ídolo, y que muchas veces depende de esa imagen, de ese ídolo. Hay una reprensión del Padre hacia el pueblo de Israel, sabiendo de que el pueblo de Israel había pecado, y a Moshe lo hace bajar del monte diciendo desciende, porque el pueblo ha pecado, se ha desenfrenado. Hay un oído, hay un murmullo, hay grito, hay danza, hay baile. Moisés dice, el pueblo está en guerra, pero el Padre le dice, no, el pueblo se ha desenfrenado, el pueblo ha pecado. ¿Por qué? Porque ha edificado, porque ha levantado, porque ha construido, edificado una deidad en medio del desierto. Idolatría. Sabemos que en las Sagradas Escrituras dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y que muchas veces todo lo que nosotros pongamos como prioridad número uno puede ser un Elohim delante de nosotros, a quien servimos. Puede ser el dinero, puede ser los afanes, las metas propias que uno tiene, que por más buenas que sean, pero que nosotros tenemos que dejarnos guiar y conducir por el Espíritu de Santidad. Creo que muchas veces hay muchos aquí que han entrado en esta área, que han decaído en su fe, en su emuná. ¿Por qué? Porque edificaron ídolos en el desierto, no siguiendo en pos de Yahweh, confiando, creyendo, obedeciendo. Aún Aarón fue parte de esta travesía. Aún Aarón fue parte de esta travesía. Shalom, hermanos. Amén, amados hermanos. Así es. Y para compartir y aportar un poquillo a lo que dijo el hermano Francisco, también el Mesías mencionó, y si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, esa es la parte que tenemos que procurar hallar favor a los ojos de nuestro Padre Celestial y del Mesías, porque todas las personas en toda la tierra tienen acceso a las Escrituras. La pueden leer, le pueden dar varias leídas de principio a fin, pero no necesariamente los hace libres. La verdad está ahí, la verdad te puede hacer libre, pero si no perseveras en ella y si no vienes al Mesías, entonces no vas a quedar libre completamente. Y con respecto a lo que mencionó el hermano José Luis, también el Mesías dice de que cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y de eso se trata también. Por eso es que tenemos que ir sacando todos esos anatemas, como se le llama, a los ídolos, todas esas cosas, irlas sacando de nuestra vida, para que entonces la cobertura de nuestro Padre en Yahushua el Mesías nos cubra completamente. En el desierto, en tiempo de Moshe, la presencia divina les cubría a ellos. La columna de nube, la columna de fuego,
además de milagros que ocurrían ahí. Estando allí sucedieron milagros que podrían pasar desapercibidos, porque solamente se mencionan de manera, pero no se habitúa repetirse. Y otros milagros se manifestaron por causa de la incredulidad. Por ejemplo, cuando el pueblo tuvo hambre, dijeron, queremos comer carne. Entonces el Todopoderoso mandó codornices, ¿no? Y llenaron toda la faz. Eso fue un milagro por la incredulidad de ellos. Pero a la vez también pagaron dentro de ese mismo milagro. Algo interesante esta parte, amado hermano. Y todo está en el desierto. Por eso es que tenemos que estar atentos ahí. Si nosotros leemos el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 8, de los versos 2 al 5, dice lo siguiente, si me permite. Acuérdate del largo camino que Yahweh tu poderoso, tu Elohim, te hizo recorrer en el desierto los pasados 40 años. Para probarte mediante penalidades, para saber lo que había en tu corazón y si guardaría sus mandamientos o no. Él te sometió a la penalidad del hambre y después te dio a comer maná, que ni tú ni tus padres habían conocido jamás, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, estas palabras las dijo el Mesías también, sino que el hombre vive de todo lo que sale de los labios de él. Tu ropa no se te gastó encima, ni se te hincharon los pies en esos 40 años. Interesante. Ten en mente que Yahweh tu Elohim te disciplina tal como un hombre disciplina a su hijo. Qué tremendo pasaje esto, hermano Francisco. ¿Qué tanto de incredulidad puede haber en el creyente en el Mesías Yahoshua hoy día? Ya, Moshiach, la respuesta es zero, nada, nothing, nada de incredulidad. Lamentablemente, amado Moshiach, nuestro pueblo, nuestros antepasados, vieron, y eso es muy importante, ¿qué pasa con la incredulidad? ¿Qué pasa con las personas que incluso, como dijo nuestro José Luis, estando aún en presencia del Eterno, todavía, voy a parafrasear ciertas ideas, ¿no? Estando aún en presencia de nuestro Padre, en presencia de todo, aún así preferían creer en otras cosas porque no creyeron. Nosotros hoy en día, y voy con quizás el primer análisis, nosotros podemos mostrarle la escritura a una persona, mostrarle la escritura de arriba a abajo. ¿Y qué sucede? Que independientemente no están dispuestos a creer. ¿Sí? Siempre decimos y a veces aconsejamos a muchos hermanos, nosotros no somos el espíritu de santidad para convencer a nadie, porque el que convence y convierte a las personas es el espíritu de nuestro Padre quien trata con esas personas. Pero a veces nosotros tenemos que aprender también en cuanto a la enseñanza, cómo nosotros transmitimos la buena nueva. Vamos a hablar rápidamente al respecto. Porque a veces nosotros queremos convencer a las personas con nuestras propias fuerzas y vemos y tenemos que aprender a discernir y a entender que frente a qué tipo de situaciones o a qué tipo de mentalidades estamos expuestos, qué tipo de audiencia tenemos. ¿Por qué? Porque a veces, imagínense ahorita, vamos a hablar ahorita, se acerca esta fiesta que es una de las fiestas más paganas e idolátricas que tiene el mundo, que es la Navidad. Y obviamente muchos cristianos evangélicos, católicos, celebran Navidad. Entonces, a mí me ha pasado, yo espero que este año, creo que todos los años es parte del proceso, ¿no? De cómo uno tiene que ir todos los años aprendiendo a enseñar y defender también la verdad, pero también aprender a ser sabio con todas estas situaciones. Porque, ¿qué sucede? Hay personas que al ver que nosotros, sobre todo nuestras familias o amigos, que nosotros no celebramos, a veces ya uno debe saber por dónde vienen. Ya uno les ha explicado, ya ellos saben nuestras creencias y entonces a veces lo preguntan y hasta caen en molestia. Ellos se molestan porque nosotros no celebramos. Ellos se molestan porque nosotros no movemos un dedo para celebrar estas fiestas. Y entonces a veces
empiezan a debatir con nosotros. Yo sé que algunos de ustedes, hermanos y hermanas que están ahorita y no sé, a las Moshiach, a las José Luis Caro y a nuestros Ajín que están acá en Zoom, por ejemplo, a la Jod María Velázquez, a nuestra Jod Farideh, a nuestra Jod Milagro, al hermano John, que están aquí con nosotros compartiendo en Zoom y allá a través de Facebook, les ha pasado que entonces uno trata de explicarles y ¿qué sucede? Ellos al final, usted le puede dar la mejor explicación del mundo. Y resulta y pasa que no están dispuestos a creer ninguna evidencia, porque ellos lo que quieren es que uno crea como ellos. ¿A quién les ha pasado, por ejemplo, con los judíos ortodoxos? A los judíos ortodoxos o un judío, un hermano judío, un amigo judío, a veces los debates. No, que ustedes, que ningún rabino en la historia ha creído en que Yeshu, como ellos lo llaman despectivamente, es el Mesías. Y a veces uno le hace la pregunta, ¿cuántos rabinos te tengo que nombrar para que tú creas que él es el Mesías? ¿10? ¿20 rabinos? ¿30 rabinos? ¿5? ¿Cuántos necesitas para que tú creas que él es el Mesías? O para que tú creas que hay rabinos que sí creyeron. Y no cualquier rabino. Entonces, a veces no es cuestión de que ellos quieran creer, no, es que simple y llanamente estamos con gente que no quiere creer, que son incrédulos, son personas que por más que tú te desgastes, por más que tú hables, por más que tú te esfuerces por dar una cátedra de algún tema, sobre todo vamos a hablar de los temas que mencioné, fiesta pagana versus si Yahoshua es el Mesías o no. Por más que tú enseñes y tú muestres evidencia, esos corazones son incrédulos, son personas que no han creído. Ahora, los creyentes, nosotros no debemos tener incredulidad en nuestra vida, porque la incredulidad es como una semilla en buena tierra, con buena agua, buena humedad, con buena luz solar, rápidamente germina, rápidamente se convierte en un árbol muy grande. La incredulidad, le voy a leer un verso, dice Hebreos 3:12. Hebreos, la carta a los Hebreos, dice capítulo 3, verso 12. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Elohim vivo. Y en el verso 18 y 19 que dice, recitando lo que sucedió, colocando como ejemplo a nuestro pueblo Israel en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes, vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Le voy a leer ahora el Salmo 78:22. Dice, porque no creyeron en Elohim ni confiaron en su salvación. Y mire lo que sucede, lo que dice Marcos, Mordejai, capítulo 4, verso 15. Y estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene el adversario y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. ¿Por qué? Porque solamente la escucharon, pero por tener incredulidad en ellos, no la aceptaron y no germinó en buena obra, en frutos. Por eso muchas personas dicen, yo leo la Biblia. Y a veces, por lo menos a personas que uno les tiene confianza y uno puede hablar con cierto tono, uno les pregunta. Y no es cuestión de leerla. Hasta los brujos leen la Biblia para saber a qué se están enfrentando. Obviamente muchos caen despavoridos o suceden situaciones, ¿no? Pero no es cuestión de leerla. Es cuestión de vivirla. Es cuestión de creer. Es cuestión de activar nuestra emuná en fe, en confianza. A veces uno se queda sorprendido porque está el dicho de estás viendo el vaso medio vacío. Ustedes lo han escuchado, creo que ese es un dicho muy popular en todo el mundo, ¿no? Que están viendo el vaso medio vacío. Nosotros los creyentes nunca debemos de ver el vaso medio vacío, nunca. Está medio lleno, pero yo tengo el agua con el favor del Padre para terminar de llenarlo. Por mi fe, por mi voluntad que me ha dado el Eterno para yo seguir creyendo. Recuerden, nosotros tenemos voluntad, pero como somos siervos de Elohim, no hacemos nuestra voluntad, anulamos nuestra voluntad o la colocamos al servicio de nuestro Padre y al servicio de nuestro Mesías. Pero nosotros no podemos tener incredulidad. ¿Por qué? Lo que nosotros no entendemos, si nos lo mandan, pues lo hacemos.
Pero si no lo entendemos en el momento, tenemos confianza y creemos de que va a llegar su respuesta en su debido tiempo. Y nuestro Padre da la respuesta. Y cuidado con hermanos que dicen, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? Cuidado con esos comentarios, con esa queja, mi querido hermano, mi querida hermana. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer eso. Nosotros creemos en completa fe de que nuestro Padre tiene un plan. Que yo no lo entienda, eso es otra cosa. Pero cuando nosotros creemos, confiamos en nuestro Padre, no entiendo, pero me quedo calladito porque me veo más bonito y confío en la palabra que dice que para los que creen, todas las cosas nos ayudan a mal, no, a bien. No entendemos los procesos, muy bien, voy a analizar qué estoy haciendo mal. Si estoy haciendo algo mal, lo corrijo. Pido consejo, en la multitud de consejeros hay sabiduría para ver qué puedo estar haciendo mal, porque como dice el dicho también por allí, el que tiene el mal aliento es el último que se da cuenta de que lo tiene, ¿sí? Entonces, a veces es bueno preguntarle a la gente, ¿tengo mal aliento? ¿Tengo mal aliento? ¿O tengo mal aliento? Entonces, es bueno también, obviamente, a personas sabias, dice la Escritura, júntate con sabios y te harás más sabio. Júntate con necios y bueno, vas a terminar mal. Pero es necesario, amados, que nosotros tengamos en nosotros una completa certeza de nuestra fe. Nuestro Mesías no pudo hacer muchos milagros en Galilea, en el Galil. ¿Por qué? Porque la gente no creía. Podían conocer la Torá, los fariseos, los maestros de Torá. Conocían la Torá. Pero por no creer, no solamente creer en la letra, sino en el espíritu de la Torá, en el espíritu de esa letra que causa un efecto eterno en nuestras vidas y para la eternidad de nuestras vidas, por no creer en eso, lamentablemente se perdieron por andar de envidiosos, de incrédulos. Mira lo que dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del espíritu de Elohim, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Mateo 13:58, lo que les recité hace un momento, y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Hermano, ore por mí. Y uno ora. No sucedió nada. ¿A quién le faltó la fe? ¿A usted o a la persona? Cuidado, tenemos que andar en santidad, obviamente. Pero si estamos seguros, ¿qué hacemos nosotros? Antes de orar, hermano, ¿tú crees? ¿Realmente lo crees? Activa tu fe, activa tu emuná, tu confianza en nuestro Padre. No pidas que ore por ti si realmente no estás dispuesto o dispuesta a abandonar tu incredulidad. ¿Cómo notamos eso? Porque a veces hay hermanos y hermanas, y con mucho respeto para todos, que se ahogan en ese vasito de agua por la falta de fe. Y no porque necesiten una enseñanza, no porque necesiten que alguien ore por ellos, sino porque ellos mismos les hace falta ir a orar en presencia del Eterno. Porque el Eterno a solas le va a recordar esa palabra que ya tienen en su corazón. Cuando a nosotros nos hace falta emuná y ya tenemos tiempo en el camino, pues amados, yo les doy un consejo. No te vayas a los maestros, no vengas, no estoy diciendo de que no pidas consejo, no, pide consejo, para eso estamos. Pero lo más importante, si tú ya estás estudiando la palabra, si tienes tiempo, se te presenta una situación, te pasa esto, te pasa lo otro, acércate al Padre, ora y pídele al Eterno en oración, conversa con Él. ¿Cómo conversas con tu amigo? ¿Cómo conversas con tu amiga? Créeme que el Eterno te va a revelar allí a través de su palabra, te va a citar todas sus promesas, te va a mostrar el camino a través de su palabra y esos pactos tan hermosos, tan buenos, tan gigantescos, tan bendecidos, tan ricos, tan nutritivos que tiene para ti y para mí. Lo menos que tenemos que hacer es ahogarnos en ese charquito, comportarnos como alguien que no tiene emuná.
Porque podemos sabernos la Torá de pies a cabeza, podemos sabernos la Escritura de pies a cabeza, podemos enseñar incluso, pero si nosotros no creemos lo que estamos predicando y en lo que estamos, de nada sirve. Caemos en la categoría de incrédulos, pero ni una pizca tiene que haber de incredulidad en nosotros. ¿Qué dice Apocalipsis 21:8? Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los inmorales, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre. Pero los incrédulos no es una persona que no tiene conocimiento. Claro que tiene conocimiento. Yo conozco gente, profesores, eminencias de la arqueología bíblica, de los estudios, representantes del Vaticano, representantes del Bet Din de Israel, representantes de universidades, que ellos tienen un conocimiento abrumador de toda la escritura, la historia, la arqueología, pero creen. Se les nota su incredulidad. Porque para el hombre natural, todas estas cosas son locura. Pero para nosotros debe de ser una fuente ¿de qué? De una fortaleza, de una confianza, de una vida, de algo que nosotros solamente lo pensamos y ya fue. Porque la fe es eso. La fe es creer, confiar, obedecer. Y de esa manera nosotros demostramos que creemos. Pero por favor, amados ajín, a estas alturas del partido no dejemos que cualquier cosa nos ahogue y nos cree en nosotros una pizquita de incredulidad. Porque como lo dije hace un momento, va a ser una semilla que va a crecer como un árbol gigantesco. Y por todos lados te van a salir ramas, raíces de ese árbol. Y al final, lamentablemente, va a terminar hundiendo tu vida en el fango de la incredulidad y no te va a dejar superar. Porque lamentablemente en muchas personas a veces tenemos también eso, que por la falta de fe, por la falta de creer con completa emuná, con completa fe, lamentablemente no pueden avanzar en su vida. Y eso es muy importante entenderlo. No puede haber incredulidad en nosotros. ¿Cómo resolvemos eso? Acerquémonos al Padre rápido y conversemos más con Él. Conversemos más con Él, porque ¿saben cómo se alimenta esa fe? Conversando con nuestro Padre. ¿Cómo se alimenta el amor? ¿Cómo se alimenta el amor en nuestras parejas? Conversando con ellas, hablándole al oído, compartiendo, abriéndole nuestro corazón. De la misma manera, nuestra confianza en nuestro Padre y el aprender a conocerlo a través de su palabra, pero también a través de la intimidad en oración. Espero no haberme alargado mucho, estimado a José Luis. Adelante, le cedo el pase, mi querido a Padre Todopoderoso, escuchando esta preciosa exposición que haces en cuanto a la incredulidad. Me acordaba de Yahoshua cuando dijo generación incrédula y perversa. Yo creo que una de las puertas a la perversión es la incredulidad. La incredulidad ha abierto puertas a que el ser humano pueda creer en cualquier cosa, que pueda creer en cualquier cosa. El otro día leí un informe donde supuestamente decía que la NASA cree que ya fueron habitados el planeta Marte, no sé qué otro planeta, no me acuerdo ahora. Y siempre hay gente que dice, no, si creemos que no estamos solos, que hablan de lo extraterrestre, que hablan de esto, que no estamos solos en este mundo, y comienza y la incredulidad le ha llevado al hombre a creer en cualquier cosa. También en cuanto pensaban los 10 espías que fueron, los 12 espías fueron, pero como sabemos que Caleb y Josué fueron en pos de Yahweh, y los otros 10 entraron en incredulidad. Al ver la incredulidad, entró por sus ojos, al ver, perdieron de perspectiva y se desenfocaron de las raíces que tenían en las Sagradas Escrituras. El Padre había dicho que iba a entregarlos. El Padre había dicho que iba a darles a esa tierra por herencia. Entonces ellos entraron en incredulidad.
y prefirieron creer lo que vieron que seguir en pos de Yahweh. Y esa es una de las cosas, creo que 1 Corintios capítulo 10 dice que las cosas se escribieron como ejemplo para nosotros. Entonces todo lo que pasó al pueblo de Israel es un ejemplo para nosotros. Que no entremos en incredulidad, que no entremos en incredulidad, que seamos los Josué, que seamos los Caleb, los que vayamos en contra aún de lo que vemos, porque sus ojos decían de que eran gigantes, pero la palabra hablaba victoria sobre esos gigantes. Muchas veces nuestra realidad o lo que vivimos puede ser una realidad y puede ser algo cierto, pero tenemos que creer al alabar de nuestro Padre, creer en lo que está escrito, en lo que Él dijo, sostenernos de su palabra. Recién hablaba de las Moshiach, esta tremenda palabra de que Yahweh truena sobre las aguas, que Yahweh, la voz de Yahweh truena sobre las aguas. Es que la voz de Yahweh tiene que estar sobre toda situación, sobre toda circunstancia, sobre todo problema, tiene que estar la voz de Yahweh. Su Dabar, su palabra, tiene que estar en nuestra boca. Yo creo que el ejercicio que le dejó al pueblo de Israel en Devarim capítulo 6, eso habla que continuamente tenían que estar pronunciando, hablando la palabra, hablarás de ella estando en el campo, hablarás estando con tus hijos. Entonces, ¿qué va a crear eso? Un ámbito de fe, una dimensión de fe en las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando incluso uno de los salmos dice, no tendrá temor de malas noticias, porque su corazón está confiado en Yahweh. Entonces, las malas noticias pueden venir, pero la fe es como un escudo que me blinda y que yo no hago caso. Oigo, pero no hago caso y creo a lo que dice el Padre. Yo creo que estos 10 espías tenían la oportunidad de seguir en pos de Yahweh, pero prefirieron entrar en incredulidad. Tremenda las exposiciones, amados hermanos. Y algo interesante que mencionó el hermano Francisco, nuestro santo maestro Yahoshua, él en su lugar donde se crió, fue donde propiamente no hizo milagros, en Nazaret. ¿Por qué se da? ¿Por qué había incredulidad? Analicemos esa parte un poquito. Personas que lo vieron desde pequeño. Yo lo conozco a mira la travesura que hacía, por decirlo así. Entonces, muchas veces las personas que te conocen de mucho tiempo, puede ser que, o sea, no dudan de que tú puedas tener algo del Todopoderoso, por un lado. Y estar en contacto mucho con ellos, en su incredulidad, también puede afectar a la persona. Por eso que el Mesías se tuvo que mover de ahí. Y se tuvo que llevar a los discípulos de él también. Porque ese tipo de cosas también llegan, como hemos podido constatar, al oído y por la vista. Los milagros que hacía el Santo Maestro era algo que se veía. La sanidad, las restauraciones, todas estas cosas. Y aún a pesar de que la veían, no las creían. Entonces es algo muy sensible en esta parte. Por ello, que nuestro Padre Celestial nos ayude, porque puede haber de que personas que nos rodean no son creyentes, son incrédulos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que sale de ellos y nosotros podamos recibir. Porque en eso que mencionó el hermano José Luis, también se puede uno guiar por fábulas o por cuentos y por noticias y malas noticias, y entonces comienza a descender la fe, la emuná. Y eso es lo que en este mundo, en este tiempo, está aconteciendo con la gran tribulación y la tribulación y todo lo demás, es para probar nuestra fe. Así que, amado hermano, sigamos perseverando en el mundo. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a leer de los canales de chat para saber si algunos de los hermanos que estén en línea tienen alguna inquietud o en su efecto, entonces compartir los saludos que también nos estén compartiendo allí en la sala chat. Hermano Francisco, si nos ayuda con la lectura allí de
del chat primero de Facebook y después de WhatsApp si algún hermano ha compartido alguna inquietud acá. Si a los hermanos que están en sala, que están compartiendo con nosotros en sala Zoom, tienen algún comentario, algún aporte o alguna pregunta, son bienvenidos para hacerla. Solamente nos indican, ahí yo creo que pueden levantar la mano en el Zoom y entonces se le da pase para que puedan expresar. Adelante, hermano Francisco. Amén, amén. Más que todo comentarios de nuestros hermanos y hermanas allí. Y bueno, vamos a saludar de manera general a nuestra hermana Ingrid desde Colombia, a nuestra estimada Jod Marta y el Aj Wilfredo, la familia Muñoz Ford, Bacamonte, Panamá, a nuestra Ajod Lulú, salud, estimada Ajod Lulú. Y a ver, amados, díganos de qué países son para recordar, porque sé que yo siempre saludo a los hermanos, siempre saludamos a los hermanos y nos escriben de diferentes países. Nuestra Jod Socorro Venegas, nuestra Jod María de Jesús, que siempre están compartiendo y haciendo comentarios, nuestra Jod Mari Santos López, que es desde México, nuestra hermana Carmen Rendón Díaz, también tenemos a José Elías Garcés, creo que también es de Colombia, nuestro querido nuestra Jod Gloria Isabel Antolines. Saludos, estimada Jod Gloria. Yo le he hecho mucha broma a nuestra querida Jod Gloria. Ella nos escribe siempre desde Colombia. También tenemos a nuestros hermanos. A ver, por acá. Por acá tenemos a nuestra Jod Lulú haciendo varios comentarios. ¿Sí? Creo que tenemos una pregunta. A ver, denme un segundo por acá. Dice nuestra Juan María de Jesús, dice, creo que hay muchos ídolos para limpiar de nosotros. Debemos acudir a Yahweh en el nombre de Yahushua para que nos muestre esa falencia. Nuestras debilidades no es un ídolo de nuestro ser. Me refiero, dice nuestra Juan Lulu, me refiero a la desconfianza, al miedo. Ok, hay varios comentarios por allí. Muy bien, nuestra querida Jod Ana Lizano, saludos estimada Jod, también representante de Nicaragua, nuestra Jod Ana Lizano, nuestra Jod María Gabriela Rojas, shalom estimada hermana María Gabriela, para ver por acá otros comentarios, nuestra querida Jod Silka, un abrazo estimada Jod desde Chiriquí, shalom para todos los hermanos. Y la Jod Lulú también es de México. Shalom, estimada Jod. Tenemos varios representantes de México y para todos los hermanos les enviamos un fuerte y caluroso abrazo. Y Shalom, dice nuestra Jod Silka. Aquí estamos en sintonía, aprendiendo. Saludos, mis ají. Shalom, estimada Jod Silka, y para toda la familia. Adelante, mi querido Moshiach. Sí, es interesante, ¿no? La parte de los ídolos, porque inclusive Jacob, el patriarca, hijo de Isaac, hijo de Abraham, cuando ellos fueron a Betel, que iban de retorno ya de Asiria, iban a regresar a la tierra de Canaán, ellos iban a pasar por Betel y ahí dejaron todas esas cosas antes de ir a ese lugar que lo habían consagrado anteriormente Jacob cuando tuvo la visión. ¿Se acuerdan de la escalera? Él consagró ese lugar haciendo un voto y exaltando al nombre de nuestro Padre Celestial. Y cuando estaban de retorno, entonces tenían que dejar todo eso antes de llegar a ese lugar. Así que es interesante estas cosas porque aún en el pueblo y en la familia pueden haber estas cosas. Entonces hay que irse deshaciendo de ellas. Bendito sea. Mira, Moshiach, ya hago un comentario, ¿no? Yo espero que prontamente podamos como que tomar esos temas, retomar esos temas acerca de la idolatría y de las formas de idolatría que hay y que también practicó mucho el pueblo de Israel acerca de lo que eran los terafines, acerca de lo que eran diferentes formas de idolatría que incluso aún ya en el Israel tardío, ya para los tiempos de David, aún todavía en las mismas escrituras hebreas en el Tanaj podemos encontrar a personajes con este tipo de creencias y es muy bueno, es muy interesante meterle el ojo a todo este tipo de enseñanzas porque nos ayuda a tener una perspectiva cultural y también para entender ciertas cosas que a veces no podemos entender por falta de ingredientes culturales. Así que vamos a tratar de ir preparando esos temas para que
o de ir alineando todas las enseñanzas para que podamos como que meternos un poquito más a fondo en esa historia y cultura de nuestro pueblo que tanto enriquece el contenido bíblico. Así es, así es. Hermano José Luis, vamos a hacer una pregunta poco usual para que nos comparta su comentario guiado con el Espíritu de Santidad primeramente y posteriormente nuestro hermano Francisco. Y es la siguiente. ¿Existe alguna relación, estando en el desierto, ¿no? Porque ese es el tema, de los 40 años que estuvo Israel en el desierto con los años en que vino el Mesías, dio su sangre, pagó con su vida para el perdón de nuestros pecados y de allí vino la salvación, ¿verdad? Que se ha estado mencionando y que decimos nosotros estamos en un desierto todavía, aún así que Él vino y bueno, va a regresar prontamente como rey, pero en este periodo de tiempo Él nos está libertando. Entonces, ¿hay alguna relación entre esos 40 años y esos, vamos a decir, 2000 años que han sucedido en todo este tiempo? En cuanto a los años, proféticamente, si tienen algún sentido profético, hoy estuve investigando algo y pidiendo al Padre que pueda, verdaderamente no encontré algo, una relación que haya, que tenga que ver entre, estoy hablando de los años, los 40 años junto con los 2000. Sé que hay alguna relación que tiene que ver, el desierto se parecen, ¿no? Entre los 40 años y los 2000 años que pasaron ya desde el Mashiach. No sé si qué relación hay, o no sé si mi hermano con más conocimiento, siempre digo, vengo a este programa para aprender si existe alguna relación. ¿Por qué 40 años de un lado y por qué 2000 años del otro lado? Quizá hay algo que yo desconozco y nos puede ayudar el Francisco, que tiene mayor conocimiento de esto. Hermano Francisco, ¿se ha conocido de algo? Nos agarró con la guardia baja la mochila, mi querido José Luis. Saludos, miren, voy a recitar por acá a nuestra Leticia Rocha, dice de Toluca, Estado de México, también presente. Y nuestra hermana María Gabriela dice que de Colombia, nuestra Socorro Vanega dice de Estado de Hidalgo. Bendito sea nuestro Padre. Bueno, amados Sahim, siempre entendemos que en toda la Escritura hay muchos números y tienen mucha connotación. Por ejemplo, 7 días de la creación, 7 milenios en cuanto al reinado del hombre y del Mashiach, para entrar el Padre a reinar a la eternidad, en la eternidad, juntamente con nosotros o nosotros con Él. Por ejemplo, los 40 años en el desierto que pasó el pueblo de Israel. También el número 40 es muy significativo dentro de la Escritura, ¿no? Tenemos muy protagonista el número 40. Muy protagonista. Tenemos 40 años en el desierto. 40 años tenía Isaac cuando tomó a Rebeca como su esposa. 40 años duró el reinado de David. 40 años duró el reinado de Shaul. 40 años duró el reinado de Salomón. 40 días estuvo el profeta Elías en el desierto también en ayuno. 40 años estuvo Moshe un periodo, después 40 años más, después 40 años más, 40 días subió al monte Sinaí, después 40 días más, después 40 días más. 40 días estuvo nuestro Mesías ayunando para ser probado en el desierto. Hay un montón de comparaciones para hacerlo, pero, amado Moshiach, yo tampoco he conseguido ninguna relación entre el número 40 y el número 2000. Vamos a decirlo de esta manera. Si lo aplicamos comparativamente, uno puede decir, bueno, mire, ¿qué podemos decir nosotros del tiempo, de los años del pueblo de Israel en el desierto? El pueblo de Israel no debía de haber pasado 40 años en el desierto. ¿Por qué pasó 40 años el pueblo de Israel en el desierto?
por su murmuración, por su queja, por su incredulidad, por su falta de emuná, por su falta de todo. Tenía que pasar solamente el camino, que no iba a durar mucho para entrar a la tierra prometida, pero debido a todo esto que acabamos de mencionar, lamentablemente se perpetuó el tiempo y incluso los que debían de entrar inicialmente ni siquiera entraron. Solamente de todos ellos, Yahoshua y Caleb. Y eso es una enseñanza para nosotros, que no pasemos 40 años en el desierto, que nosotros realmente demos en el blanco y que rápido pasemos por ese desierto, aprendamos, vivamos, no nos quejemos, sino que sigamos adelante y rápido entremos en la tierra prometida. Es decir, recibir, incluso antes de tener naturaleza divina, recibir todas esas bendiciones que ya están dispuestas para nosotros y que debemos arrebatarlas como buenos soldados valientes. Pero si nosotros analizamos todo lo que son los 2000 años, vamos a generalizarlo para todos los seres humanos. Nosotros como seres humanos no deberíamos estar en una condición tan degradante, no deberíamos estar perpetuados o no de haber perpetuado tanto pecado y tanta degradación. Y eso ha sido comparativo quizás con los 40 años que tuvo el pueblo de Israel en el desierto, con estos 2000 años que llevamos después de nuestro Mesías, porque nuestro Padre, así como al pueblo de Israel, le dio todo lo que necesitaban en un ambiente tan hostil, con tanta dificultad, nuestro Padre le proveyó. En todos estos 2000 años, la humanidad ha tenido al Mesías. Y aún así, se ha seguido, en vez de estar en una restauración plena, en vez de estar en algo maravilloso, en un Gan Edén, pero mundial, lamentablemente todavía yo creo que estamos, es más, perdimos el rumbo como humanidad y estamos más alejados de la tierra prometida. Pero bendito es nuestro Padre Celestial, que tiene misericordia y que Él ya dictaminó que va a ser, que él nos va a hacer llegar a la tierra prometida y que va a enviar nuevamente a su pastor a recoger a su rebaño para hacernos entrar a esa tierra prometida, a la cual nosotros esperamos prontamente, y que sea en nuestros días, con el favor de nuestro Padre, que podamos ver el rostro de Mashiach y que podamos seguir adelante. Entonces, amado Mashiach, yo creo que estoy así también como el José Luis Caro. Hay algo que ustedes han mencionado, es de que el número 40 es un número de prueba. De prueba. Es un número de prueba. Y para compartir con ustedes lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 8 y 9, dice así: pero amados, una cosa no pasen por alto, que delante de Yahweh un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Yahweh no demora su promesa, según lo que algunos consideran demora. Más bien es paciente para con todos ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya. Entonces, bendito es nuestro Padre, que Él conoce todas las cosas. De igual manera, como hemos conversado en lo que es usted lo mencionó, hermano Francisco, en el tema del Brit Hadacha, en cuanto a que si el pueblo de Israel estaba preparado para que viniese el Mashiach rey, entonces fuese. Y en eso, desde la promesa de Abraham hasta el Mashiach, ¿cuánto tiempo hay? Hay 2 milenios. Hay 2 milenios aproximadamente, correcto. Incluso de Abraham a Moshe, bueno, Moshe fue en 1548, 40, antes de Mashiach, aproximadamente. Y sí, 2 milenios. Entonces, ¿qué se dice de Abraham? Abraham es el padre de la fe. Pero del Mashiach se dice el autor y consumador de la fe. Entonces, le estoy haciendo esta comparativa porque ese tiempo es para probar nuestra fe. Aleluya. Y en todo ello se formó un pueblo, porque desde Abraham, cuando se le dio la promesa, todo el pueblo estaba en Sulom, hasta que vino Yitzhak.
y entonces empezó toda la descendencia de Israel. Hasta este tiempo, ahora por medio del Mashiach. Porque el pueblo que no me conocía, me rendirá tributo, dice Mashiach. Dice el Salmo también. Entonces, es algo significativo, es una prueba de fe para nosotros. Y por eso que también la bendición llega a las familias de la tierra, porque es para los que escuchen la voz del Maestro. Para que todo el nombre de Yahweh rodee toda la tierra y procedamos al arrepentimiento, porque venimos de uno, como dice Shaul en su palabra a los atenienses. De uno vino toda la descendencia de los hombres, de Adán. Entonces todos tenemos que ver, a pesar de que puedan decirse budistas o islámicos, musulmanes, si alguno escucha la voz del Maestro, entonces tiene la oportunidad de hacer techubá, dejar sus deidades, dejar sus doctrinas y todo lo demás, y volverse al poderoso vivo por medio del Mesías. Aleluya. Y es por eso que dice la plenitud de los gentiles, hasta que entre la plenitud de los gentiles, de las naciones, que es el otro término en el que se utiliza la palabra Goim. Y Goim también se utiliza para Israel, porque Israel es formado por Goim también. ¡Qué tremendo! Bendito es nuestro Padre Celestial. Bueno, quería compartirles esta partecita, amados hermanos. Eso fue una pregunta cascarita, José Luis Caro. Tremendo, las Moshiach. Lo ven ahí, tremendo. Entonces, Israel fue llevado al desierto para probar su corazón, para saber si guardaban los mandamientos del poderoso. Entonces también Yahushua vino a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, a hablar sus palabras, las palabras de nuestro Padre, a llevarnos al correcto entendimiento de la voluntad de nuestro Padre. Entonces, se prueba igualmente el corazón del creyente si guarda y pone en práctica o no los mandamientos por medio del Mesías. Así es. Hermano Francisco. Sí, amado. Igualmente se prueba el corazón del creyente. Claro que sí. Claro que sí. Siempre pasa algo. Y yo considero que ¿cuál es el premio? ¿Cuál es el premio que se promete? ¿Qué es lo que se le promete a la raza humana si logra alcanzar un nivel de perfección en cuanto a la santidad? ¿Qué es lo que se le promete? La eternidad. Imagínese eso, la eternidad, estar al lado de nuestro Padre, vivir, tener una vida totalmente perfecta. Para poder alcanzar eso, se requiere como lo colocó Shaul en otras instancias, un atleta se esfuerza para alcanzar el premio, ¿sí? Un soldado se esfuerza para ser un buen soldado. Siempre se ha colocado, Pablo, Shaul, colocaba siempre estos ejemplos para comparar cómo los discípulos del Mesías debemos de esforzarnos por alcanzar la meta, por obtener el galardón, por obtener ese premio prometido. ¿Qué sucede? Yo lo veo de esta manera. Recordemos que Adán, a través de Adán, se cae la naturaleza del ser humano. El ser humano pierde una posición, una naturaleza que tenía. ¿Y qué es lo que nuestro Padre hace? Establece un plan de salvación y de redención. Dice Shaul, por un hombre entró el pecado, pero por otro hombre entró la salvación, por Yahushua, el Mesías hombre. ¿Y qué sucede, amado Moshiach? Para nosotros poder alcanzar un nivel en el cual tengamos acceso, se nos abra la puerta a entrar a la eternidad, a entrar a la salvación, a entrar primero al reino milenial, ¿sí? Y después a la eternidad, debemos pasar por un proceso de pruebas. Esto es como entrar a una empresa o simple y llanamente entrar a una universidad. En una universidad, ¿cuál es el proceso? Se comienza desde lo básico. Se comienza a preparar al estudiante para que vaya presentando pruebas, se le da la información para que vaya presentando pruebas después y de esa manera vaya culminando semestres, vaya alcanzando etapas y de esa manera se vaya perfeccionando, incluso que pueda ayudar a otros alumnos que van entrando a esa carrera.
Y por último, el estudiante se gradúa. Y aún así sigue el proceso. ¿Sigue el proceso de qué? De aprendizaje, de vivencia, de aplicación. Y de esa manera se prepara más, hace su doctorado, su maestría, empieza a la práctica, ya se empieza a perfeccionar más. Un ejemplo, un médico ya se vuelve una eminencia con el tiempo, con la experiencia y con todo el conocimiento adquirido y llevado a la práctica, se convierte en una persona que ayuda a otros y alcanza un nivel para poder ser de bendición para los demás. El creyente en el Mesías también es de esa manera. Yo lo comparo o utilizo esta comparación porque cuando nosotros entramos aún incluso los que no han creído con completa fe en nuestro Mesías Yahushua, aún también son probados, porque nuestro Padre ama a su creación, Él ama al ser humano, Él ama al hombre y a la mujer y a toda su creación. Él no quiere que nadie se pierda. Él dice, ¿quiero yo que el impío se pierda? No, todo lo contrario, que proceda al arrepentimiento. Y aún al impío, nuestro Padre Celestial le presenta oportunidades, trata con él, le quita una cosa, le quita otra, le coloca una cosa, le coloca otra. Obviamente no directamente él, pero sí sus agentes divinos, como los malajín, incluso el adversario que trabaja para el Padre para probar a todas estas personas y colocar como en Job, para colocarle prueba y para ver de qué están hechos. Muchos sucumben ante la prueba, muchos sucumben ante todo este tipo de situaciones y prefieren tirar la toalla, prefieren, no sigo más, prefiero hacer otra cosa, no me voy a esforzar más por superar esto, prefiero quedarme ahí y listo. Muchos tiran la toalla, muchos prefieren eso. Y hay una imagen la otra vez que yo estaba viendo de un hombre que andaba con un pico, con una herramienta para abrir hueco. Y cuando ya pasan la imagen y le faltaba un pedacito, creo que con un solo golpe que le hubiese dado, rompe el pedacito de tierra que quedaba y estaba un diamante gigantesco, pero él, faltándole ese pedacito, ya se había rendido e iba de regreso por donde había abierto el hueco. Como diría el dicho, tanto nadar para morir en la orilla. Y eso sucede con muchos creyentes. ¿Por qué? Porque no hemos entendido y porque no han entendido de que nosotros siempre vamos a ser probados. Siempre. Aún, ¿qué dice Shaul? Mire, que el que esté firme procure no caer. ¿Por qué? Porque se va a presentar la tentación, se va a presentar la prueba. ¿Qué dijo nuestro Mesías? No nos dejes caer en la tentación. No dijo líbranos de la tentación, no nos dejes caer en la tentación. No dijo líbranos del mal, sí, apártanos del mal. Pero la tentación, la prueba, siempre va a existir. ¿Por qué? Porque nosotros, danos fortaleza, yo le pido a mi Padre, dame fortaleza, ayúdame, fortalece mi ser espiritual, mi ser físico, dame fuerza, Padre, para seguir adelante. Muy bien. Ok. Eso, toma vitaminas, aliméntate bien, dame, porque es eso, yo no puedo pedirle al Eterno que me cuide físicamente, ¿sí? Si yo estoy alimentándome mal, si yo no estoy descansando correctamente. Yo no puedo pedirle al Eterno de que me dé fortaleza y me dé paciencia tan necesaria para el discípulo de Mashiach si yo no soy preparado a través de la prueba. Porque a través de la prueba, nuestro Padre va a colocar situaciones para enseñarme a mí a ser paciente. La prueba es necesaria, porque hay otro dicho, por ahí últimamente estoy como, que ya me parezco a mi suegro, que a cada ratico me saca un refrán, pero hay un refrán que dice por allí que nadie escarmienta en carne ajena. Nosotros somos nuestro ser, nuestro cuerpo, nosotros como seres humanos somos creación de nuestro Padre que aprendemos por la continua aplicación, incluso rutina. Cuando nosotros aprendemos algo, aún nuestra carne sabe que si nosotros tocamos una luz de una vela, de la estufa, automáticamente nos vamos a quemar. Y aún nuestro propio reflejo, ya nuestro cuerpo, nuestro ser entiende de que eso es dolor.
La prueba también nos ayuda a nosotros a diagnosticar y determinar cuando realmente aprendemos de las pruebas, a que no debemos volver a hacerlo. Lamentablemente están las personas insensatas y también tercas que se dan con la misma piedra varias veces. Pero para el creyente en el Mashiach es tan necesaria la prueba para poder perfeccionarse como lo es el respirar. Porque si nosotros no pasamos por la prueba, realmente no vamos a aprender. A una mariposa, cuando se está en ese proceso de convertirse, de salir del capullo para volverse mariposa, si tú le ayudas a abrirle el capullo para que ella no se esfuerce y salga más rápido, lamentablemente le estás haciendo un mal. ¿Por qué? Porque es necesario para para esa futura mariposa que haga todo ese esfuerzo, que incluso utilice la fuerza que tenga para poder abrir el capullo, porque si no, no va a tener la fuerza suficiente para poder aprender a volar. Es decir, que si tú le abres el capullo para que ella salga fácilmente, esa mariposa se va a morir rápido, porque no va a tener la suficiente fortaleza, incluso si es atacada por algún ave o algo por el estilo, o de volar o de hacer otro tipo de actividad de mariposa, porque no tiene la fuerza suficiente. De la misma manera, si nosotros no somos procesados a través de la prueba, no vamos a tener la fuerza suficiente para poder seguir adelante, para poder sobrellevar este mundo. Y este mundo hostil, perverso y malvado, ¿qué va a hacer? Nos va a succionar. El oro se prueba por medio del fuego. ¿Y qué dijo el Shaliach? Tus obras van a ser probadas por el fuego. A ver si son de un metal precioso, si son de hojarasca, si se la va a consumir rápidamente el fuego o las va a terminar de purificar. Y el fuego siempre ha sido sinónimo de prueba. Siempre vamos a ser probados. Si Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, si Kefa, si nuestro Mashiach fue probado, fue tentado en el desierto, si nuestro Mashiach fue probado en todo momento por los líderes, por sus discípulos, por el pueblo, por el Padre, por el adversario, todo el mundo probó a Mashiach. Si nuestro Mashiach, siendo el hijo de Elohim, siendo rey, fue probado, fue tentado, ¿qué se espera de nosotros? Vamos a ser probados, amados. Debemos estar preparados. Y por eso es tan necesaria la prueba. Por eso debemos gozarnos en la prueba. ¿Saben por qué? Porque si aprendemos a gozarnos en la prueba, es porque estamos aprendiendo algo que nos va a llevar a un nivel mayor de madurez, de crecimiento espiritual, de madurez, para poder ayudar también a los demás. Es necesaria la prueba, amados Sajín, porque sin la prueba vamos a quedarnos en el capullo y no vamos a aprender a volar. Ya, José Luis, ¿algún comentario adicional? Sí, muy bueno lo que estás hablando en cuanto a lo que tiene que ver de que lo mismo también, así como Yahweh probaba en el desierto al pueblo lo que había en el corazón, de igual manera el creyente en el Mashiach es probado la fe de cada uno de nosotros. Y creo que Santiago habla, estoy citando Reina Valera, dice, tenés sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. Entonces, creo que cada uno, me venía a la mente lo que decía el Shaliach del emisario, nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. O sea, incluso Corintio habla, dice, he sido azotado 2 veces con vara, estuve en peligro, y comienza a hacer una lista de todo lo que él había pasado. Y esto habla también de que él era procesado, su fe era procesada, y continuamente estaba en proceso. Creo que todo hijo o todo creyente en el Mashiach lleva las marcas de toda experiencia que tuvo. Yo creo que el sabio Salomón fue que dijo en uno de los proverbios que en el dolor se aprende sabiduría.
Que hay veces que nosotros entendemos y comprendemos que por medio de la prueba, muchas veces sale o se revela verdaderamente dónde está nuestra fe, o dónde estamos parados, cómo la prueba revela de qué estoy hecho, o hacia dónde voy, o dónde estoy parado, o cuáles son mis convicciones. Yo siempre, en el hecho que estuve 20 años en el Evangelio, 15 años como evangelista, 2 años como copastor y una parte como 2 años de pastor visitando personas, siempre hablé de las convicciones. Las convicciones te meten en proceso, pero tus convicciones también te sacan del proceso. La misma fe te lleva al proceso como Yahoshua al desierto, pero es la misma fe que te saca del desierto. La misma fe por la cual padeció Daniel, que lo llevaron al pozo de los leones, esa misma fe fue la que a él lo liberó y el nombre de Yahweh fue glorificado. Entonces, en la prueba se glorifica cuando salimos victoriosos. Hay una actitud que a mí me gusta mucho de Job. Él dijo, me probará Yahweh y saldré como el oro. Entonces, es una actitud, es una postura de fe, es una posición donde él dice, yo sé que voy a ser probado, pero él ya tenía fe y ya daba por victoriosa la prueba. Dice, me probará Yahweh y voy a salir victorioso. Voy a salir victorioso. Pero esos fundamentos de nuestra fe muchas veces radican en la obediencia a nuestro Padre Celestial. Seguir hasta el último respiro, aun cuando no entendamos, como dijiste, estamos en el desierto, estamos en este proceso de liberación y que pasamos pruebas, luchas, diversidades de problemas. Hoy me acordaba mientras leías el tema de sacar al anatema, las deidades paganas que decían las Moshe. Me acordaba cuando adoraban las serpientes de cobre. Del pueblo de Israel se volcaba la idolatría o sacrificaban los lugares altos, y cómo Jeroboam hizo pecar a Israel poniendo los toros en Betel, cuánta idolatría que traían y sucumbían al pueblo. Entonces, creo que todo esto que estamos hablando de un viaje en el desierto, y creo que todos estamos en esta dirección de un viaje en el desierto, y todo lo que hoy se está hablando, primeramente yo salgo beneficiado de todo este programa porque aprendo, porque busco, porque son herramientas, porque a la hora, pero más allá de los estudios, creo que cada uno de nosotros tiene que tener esa experiencia personal, como lo tuvo José, cuando por causa de sus sueños, de lo que el Padre le mostraba, sus hermanos los entregaron, si bien estaba bajo el designio del Padre, pero la fe de José fue procesada y obtuvo grande galardón. Siempre, yo creo que después de la prueba, el Padre, como dice Santiago capítulo 1, le dará la corona de vida que Él ha prometido a todos los que le aman. Entonces, hay una corona de vida que nos espera para todo lo que superemos toda prueba y toda lucha. De hecho, Yahoshua dijo, ustedes que han estado en las pruebas, yo les asigno un reino. Entonces, las pruebas, muchas veces, nosotros que vemos que las pruebas pareciera que son una tragedia, muchas veces nos asignan a un reino, a estar. El premio de la prueba es estar junto con Mashiach en el milenio y vida eterna con nuestro Padre Yahweh. Aleluya, aleluya. Así es, amado hermano. Precioso. Y algo que me permitan aportar. Aleluya. Las pruebas de fe producen paciencia. Y la paciencia es necesaria para todas las cosas. Porque mientras estemos en este cuerpo temporal, hasta que venga el Mashiach, necesitamos de esa paciencia para que cada día que nos Padre nos permita en su misericordia respirar y levantarnos, entonces poder poner a funcionar todas estas cosas que el Padre nos da por medio de él. Amén. Y la fe en el desierto es escuchar los mandamientos del Padre, porque los mandamientos fueron dados en el desierto, para que ellos los tuvieran ahí
y ponerlos en práctica una vez entraran a la tierra que se les prometió. Porque estando en el desierto, el Padre los guardaba con su Shejiná, la nube, la columna, el maná, el agua de la roca, los guardaba, hermano. Pero no quisieron ver, eso estaba allí, sino de que algunos se fueron por aquellas cosas pasadas que las sentían seguras, las tenían ahí al ladito, y entonces eso hizo un contraste con la fe. Y entonces entró la incredulidad. Entonces su prueba falló. Esa es la otra. Es como en el examen. El que no estudia, ¿verdad? Lo más probable es que su examen le traiga una calificación de bajo rendimiento. Entonces, eso es algo natural que sucede. Tenemos que seguir perseverando con la ayuda del Espíritu de Santidad, porque el Maestro lo envía. Hermano José Luis, desde que hizo esta intervención hace un momentito, y nuevamente lo invita. La manifestación del Espíritu de Santidad. Para que cierre. Exacto. La manifestación del Espíritu de Santidad. Es una guía, es el poder, ¿verdad? Que se le fue concedido al Mesías y a los que creen en él, en el Mesías, que sabemos que procede del Todopoderoso, de nuestro Padre. Cuán vital es que se manifieste ese poder del Espíritu de Santidad estando en el desierto. Y si se puede reconocer algunas formas en ello. Bendito sea el Padre Todopoderoso. Yo creo que es vital que se manifieste el poder en el desierto. El desierto que estamos hoy en la actualidad, los creyentes en el Mashiach. Sabemos que todos los verdaderos talmidín han sido hombres o mujeres que han manifestado el poder del Padre aquí en la tierra. Cuando hoy estaba mirando estos versículos bíblicos, estaba viendo la vida de los creyentes, estaba viendo Hechos de los Apóstoles, que continuamente los discípulos eran hombres que manifestaban el poder de los en la tierra. En el caso de Pedro, en el caso del apóstol Pablo, en el caso de Felipe, que manifestaban, hacía, dice que por mano de Pablo, se hacía extraordinarios milagros, extraordinarios, manifestaban el poder del Padre. Incluso en unas cartas, dice el apóstol Pablo, el Shalía, el emisario, que él no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de poder. Entonces, es vital y necesario poder que viene por tener al Espíritu de Santidad. Yo creo que el Espíritu de Santidad era el que lo conducía en el caso de Elías, que fue llamado el hombre de fuego, el talmidín, el discípulo, el profeta, el nabí de fuego. En el caso de Eliseo, que muchos conocemos la historia, lo que hizo, los hechos potentosos que hizo Eliseo. Cuántas cosas. Echó en una vasija sal y echó a las aguas, y las aguas se transformaron en aguas dulces. Entonces, muchos milagros que hizo. En el caso de Eliseo y también Elías, que eran hombres de milagros, de manifestación del poder del Padre. Eliseo, cuando tomó el manto de Elías, dice que golpeó las aguas y se dividieron las aguas y él pasó en seco. Creo que el Espíritu de Santidad hace señales y prodigios en aquellos que son genuinos y que son auténticos. Y así como en el desierto, yo creo que en el desierto el pueblo de Israel vio los milagros, vio. Y uno de los que era guiado por el Espíritu de Santidad era Moshe y Aarón. Ellos demostraron delante del Paró
demostraron los hechos, el poder de Elohim. Creo que en este tiempo es vital. Una de esas cosas es el poder en la oración, la tefilá, y también los hechos. El mismo Mesías le dio instrucciones específicas a sus talmidim, a su discípulo, en Marcos 16, que pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Y si bebieren cosas mortíferas, no le hará daño. Ciudades eran conmovidas por el poder de los talmidim, el hecho de los apóstoles. La resurrección de Tabita, de Dorcas, en el caso de Pedro. Que los mismos milagros que hacía el Mesías, lo hacían ellos también. El Mesías resucitó a esta jovencita de 12 años, la hija de Jairo, y que lo mismo hizo los apóstoles, Pedro, Juan, y que fueron al templo a orar y vieron al mendigo, hicieron una oración. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Manifestó el poder de Elohim en ese hombre que estaba paralítico. Dice que tomándole y viendo que tenía fe para ser sanado, dice que este hombre saltó y entró con ellos al templo, adorando, bendiciendo. Es importante, creo que, el otro día decía algo Dutari, dijo, este tiempo es un tiempo donde hay mucho estudio, pero poca demostración de poder de Elohim, Entonces, creo que tiene que ver también con que muchas veces hay un mundo espiritual que todavía necesitamos llenar. Yo sé que llenarnos de la Torah es llenarnos del Espíritu de Santidad, pero también de entrar en esa comunión, esa relación, donde mi vasija es llena, soy lleno, soy investido, soy saturado por el Espíritu de Santidad. Y ser lleno del Espíritu de Santidad me capacita para orar por un enfermo y que se manifieste el poder de Elohim, poner las manos sobre los enfermos, orar por una necesidad y que Yahweh, dirigido por el Espíritu de Santidad, desate milagros. Que los milagros es una característica de la cajal, de la asamblea, de la quejilá de nuestro Padre Celestial. Es vital ser guiado por el Espíritu de Santidad y demostrar el poder de nuestro Padre en esta tierra para su gloria, para su amor. Aleluya, así es. Amén. Hermano Francisco, si quiere aportar. Sí, claro que sí, amado Aj. Creo que ya también para ir culminando, ¿no? Ya se nos está acabando el tiempo. Así es, amado Aj, José Luis. Y es muy importante que antes, entender también que antes había menos herramientas de conocimiento, pero mucho más demostración del Espíritu, ¿sí? En la antigüedad. Hoy en día hay más conocimiento, pero menos demostración del Espíritu. Y también debemos entender que no estamos en los tiempos bíblicos, ¿no? Es necesario que nosotros estemos preparados para toda buena obra. Y una de las cosas más importantes que nosotros debemos entender es la necesidad que hay también de todo lo que nosotros debemos estar preparados, que si para orar, para que los enfermos se sanen, para que incluso las personas sean liberadas. Sin embargo, como lo dice la profecía, habrá hambre, y no habrá hambre de pan, sino de palabra. Y eso es muy importante, que nosotros siempre entendamos todo lo que son la parte de las profecías y de lo que estamos viviendo. Debemos estar preparados para suministrar todo lo que el cuerpo del Mesías necesite. Por eso es que nuestro Mesías instituyó personas con capacidades. A muchas personas, a muchos hermanos los ha dotado con dones sobrenaturales, palabra de ciencia, conocimiento, sabiduría, don de profecía, sanidad, todo ello, amados. Y es muy importante que entendamos y sobre todo que sepamos utilizar también esos dones, porque lamentablemente hay una muy mala praxis
tanto del cristianismo como también en la restauración de los dones del Espíritu de Santidad, cómo se utilizan, cómo se deben utilizar, cuáles son las funciones y sobre todo que por sobre todas las cosas prevalezca la humildad, la santidad y la congruencia de nuestras vidas, de una vida que sea aplicada y que ¿cómo decirlo? Que lo que nosotros prediquemos lo vivamos y que de esa manera cuando nosotros oremos no solamente se va a efectuar lo que vamos a orar, porque recuerden que los dones son irrevocables, sino que también nosotros realmente estemos viviendo esa palabra, porque a veces se hace más daño con un mal testimonio que con el beneficio que se hizo al momento de orar o de clamar o de activar o de aplicar ese don sobrenatural. Por eso es tan necesario que en el cuerpo del Mesías, por eso es tan necesario que en este caminar, en este desierto que cada uno de nosotros estamos llevando, nosotros también tengamos o demostremos que quién es el que anda con nosotros, pero sin embargo también aprender a aplicar eso, ¿no? Porque como dice la Escritura, las señales es para los no creyentes. ¿Sí? Para los no creyentes, para que ellos crean en el poder de Elohim, que el que anda con nosotros, ese no es nada más y nada menos que el Todopoderoso, que su Espíritu a través de nuestro Mesías anda con nosotros. Y eso es muy importante que porque los no creyentes no creen por tanta palabrería. Como bien lo comentó usted, Shaul dio en su sabiduría, dijo, mire, yo prefiero callarme la boca y que se manifieste Elohim para que la gente crea, los incrédulos crean. Es muy importante que ya los que ya creímos, ahora alimentémonos bien. Alimentémonos, ya creímos muy bien. Vamos a alimentarlos, vamos a alimentarnos y a dar frutos para que también nos capacitemos en santidad para poder ayudar a cuanta persona, creyentes y no creyentes, con toda esa provisión sobrenatural que tiene nuestro Padre y también natural para poder ayudar y edificar el cuerpo del Mesías. Así que, amados Sahim, hay que estar bien atentos, bien preparaditos y saber que debemos estar preparados con todo, por sobre todas las cosas, amados Sahim, con santidad. Con santidad. Busquemos primeramente el reino de Elohim y su justicia, es decir, entendamos qué es lo que tenemos que vivir, aplicarlo, vivirlo y todo lo demás va a ser añadido. Riquezas, casa, familia, esposa, esposo, hijos, hijas, dones sobrenaturales, todo va a venir añadido. Lo primero es que vivamos ese reino, que lo apliquemos en nuestra vida, en nuestra familia y que todo lo demás va a ser añadido y de esa manera realmente seremos luz para este mundo conforme fuimos llamados. Yo creo que nuestro Moshiach está por allí. Aleluya. Ahora adelante, sí. Mi querido Moshiach. Y bueno, sí. Amados, yo creo que mi José Luis, disculpe Moshiach, mi José Luis, yo creo que vamos a despedirnos porque le vamos a ceder el pase a nuestro Moshiach para que haga la despedida. Bueno, amados Sahim, de mi parte, que el Eterno les bendiga mucho. Feliz día de preparación para todos. Yahweh sea con ustedes y que, bueno, nos preparemos ya para celebrar este Shabbat que viene, porque ya estamos entrando al sexto día, ya estamos en el sexto día. Y bueno, confiamos en nuestro Padre que nos dé un día de preparación de mucha bendición. Shalom para todos de mi parte de mi casa. Muchas bendiciones para ustedes. Shalom, mi querido José Luis Caro, y shalom, mi querido Moshiach, y para los Sahim que han estado con nosotros acá en sala. Adelante, mi José Luis. Shalom, mis estimados hermanos, muchísimas gracias por, como siempre digo, por permitirme estar con ustedes y seguir aprendiendo de la emuná, de estas sendas antiguas. Espero haber sido de edificación con lo que el Padre me ha guiado. Así que feliz día de preparación y seguiremos en nuestro programa Saliendo de la Esclavitud, parte 2, que también es un tema algo parecido de lo que hemos hablado aquí. Shalom a todos. Amén, así es. Y con esta invitación que nos ha compartido el hermano José Luis, para que estén atentos a la transmisión a las 3 de la tarde en la parte clara de Shabbat. A las 3 de la tarde hora de Panamá. Sería a las 17 horas de Argentina, hermano. Sí, a las 17. Entonces, para que estén atentos y puedan participar. Asimismo, también les invitamos a que estén atentos al boletín, a la cartilla que enviamos vía
mensajería WhatsApp a toda la comunidad para las diferentes sesiones que estamos compartiendo en Shabbat gracias a nuestro Padre. Y para los de la asamblea local, les invitamos que también puedan participar en el área de Panamá Este, en el área de las mañanitas, en la parte acá en la ciudad de Panamá, para que nos acompañen entonces en el compartir de cierre de Shabbat, en el Havdalah Shabbat, para que puedan acompañarnos allí en casa del hermano Eduardo y su familia, y que podamos seguir exaltando juntos y en armonía a nuestro Padre Celestial. De igual manera, también les invitamos a que participen de las sesiones que son con el More Carlos, el More Yosef, al inicio de Shabbat. Así que para que estén todos pendientes de los enlaces. Amados hermanos, le damos gracias a nuestro Padre Celestial por su vida, por los hermanos que están aquí en Sala Zoom, hermanos y hermanas, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros acá. Y a todos los que están participando en el Facebook Live, con sus preguntas o sus comentarios y sus saludos, que el Todopoderoso les bendiga y les guarde y les recompense y les añada con bendiciones en Yahushua, nuestro Mesías, que viene pronto. Así que, amados hermanos, que tengan un feliz día de preparación y un Shabbat muy precioso. Shalom, amados hermanos. Shalom, amados Ajín. Feliz día de preparación. Shalom, shalom.